Bien, ya podemos comenzar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur. Et renovavis facem terre. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodum spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amén. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ocuparnos de uno de los elementos que constituyen la exposición que hace la Dei Filius del Concilio Vaticano I sobre la inteligencia teológica. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ya hemos visto. La afirmación central del texto que estamos analizando es que es posible cierta inteligencia de los misterios. Es posible cierta inteligencia de los misterios. Esta proposición fundamental es el núcleo de todo lo que se expone en ese párrafo. Va contra toda clase de irracionalismo y contra toda afirmación de ininteligibilidad de los misterios de la fe. Aquí se trata de los misterios sobrenaturales, y lo que se dice allí es que son inteligibles para el hombre y que cabe cierta inteligencia de ellos. Esa inteligencia de los misterios es posible. Queda descartado aquí tanto el irracionalismo de la fe, porque si los misterios que son el objeto de la fe son inteligibles, la fe no puede ser algo ajeno a la inteligencia humana. Y queda descartado todo agnosticismo teológico, porque el objeto propio de la teología es el misterio de la fe. Y por lo tanto, si el misterio fuese ininteligible, la teología no tendría objeto propio. Ni siquiera merecería el nombre de teología, porque el misterio supremo es Dios mismo, la Trinidad que es Dios. Y si ese misterio no fuese inteligible en absoluto, no cabría teología alguna. Bien. ¿Cuál es el sujeto de esta intelección? La razón iluminada por la fe. Ratio fide illustrata. Razón iluminada por la fe. Y ya hemos explicado por qué se usa esa expresión. Ahora, adviértase simplemente que cualquier duda que cupiese acerca de si los misterios de que se habla allí son los misterios tanto naturales como sobrenaturales, misterios en general o misterios en un sentido vago de la expresión, queda suprimida, porque si el sujeto de ese conocimiento, de esa cierta inteligencia, es la razón iluminada por la fe, queda claro que se trata de los misterios cuyo conocimiento provee la fe. Y por lo tanto, solo la razón humana iluminada por la fe puede ser el sujeto de la inteligencia de esos misterios. Se trata, por lo tanto, de una inteligencia que no es de orden natural, sino que es una inteligencia sobrenatural, esencialmente, porque depende de la luz de la fe, que es sobrenatural esencialmente. Sin embargo, en cuanto al modo de alcanzarse, es racional y por lo tanto se vale de la capacidad discursiva
de la inteligencia racional del hombre. Y por eso el sujeto es nombrado como ratio. Ratio fide illustrata. La razón, entendida en sentido precisivo. La razón iluminada por la fe. Ahora bien, esa razón puede alcanzar cierta intelección de los misterios con una doble condición necesaria. Deodante y cum querit. De nuevo ahí se enfatiza lo que podríamos llamar la convergencia teándrica en esta inteligencia teológica. Tiene que haber un don de Dios, un don de la gracia divina, por el cual se haga realmente posible esa inteligencia del misterio. Acá, en primer lugar, hay que hacer alusión precisamente al don de entendimiento, ¿no? En la exposición que hace Santo Tomás de los dones del espíritu que hacen a la inteligencia, el de entendimiento es precisamente el don que tiene que ver con la profundización de los misterios, de las verdades sobrenaturales. Pero como se alcanza por discurso, esa inteligencia también se requerirá el don de ciencia, sin duda alguna. Y porque esa inteligencia es, en última instancia, de Dios mismo, se requerirá también el don de sabiduría. Sí, dígame si quiere. Sí, si puedo hacer una breve distinción, pues esto es objeto de otra parte de la teología, pero una breve distinción entre esos tres dones que se suelen confundir mucho: don de ciencia, don de inteligencia y don de sabiduría. Sí, claro, sí. A ver, muy escuetamente, porque si no nos metemos en un tema que es amplísimo y bellísimo, pero nos sacaría de nuestro asunto, ¿no? Pero brevemente dicho, el don de ciencia es un don abierto a algo de antemano. Yo voy a dar una caracterización de estos tres dones según la profundización teológica que hace Santo Tomás, porque este no es un tema en el que haya unanimidad ni entre los santos padres de la Iglesia ni entre los santos doctores pospatrísticos. ¿Está claro lo que digo? O sea que la definición precisa de los dones varía según los doctores, ¿no? Pero en Santo Tomás la distinción es muy clara. El don de ciencia tiene que ver con iluminar desde la fe toda realidad creada. El don de ciencia es aquel don por el cual nuestra inteligencia visualiza todas las cosas de la creación a la luz de la fe. Si al ponerme a considerar los minerales, los vegetales, los animales, el cielo estrellado, la propia naturaleza del hombre, el orden que se da en la naturaleza humana, ya sea en la corporeidad humana, ya sea en la sensitividad humana, ya sea en la racionalidad del hombre. Si yo considero las cosas y todas las realidades propias de la naturaleza humana, como su ser social, su ser político, su ser histórico, etcétera, etcétera, todas las cosas de la realidad creada las contemplo a la luz de la fe, es gracias al don de ciencia. ¿Está claro? Esa sería la esfera propia del don de ciencia, como lo describe Santo, como lo entiende Santo Tomás. El don de entendimiento, en cambio, es el don por el cual la inteligencia es elevada para profundizar la captación de los misterios de la fe.
Por eso es el que más directamente dije tiene que ver con esto que estamos nosotros considerando. Se advierte, porque en el pasaje de la Dei Filius que analizamos, se trata de la inteligencia de los misterios. Y el don que directamente tiene que ver con eso es el don de entendimiento. Y por último, el don de sabiduría es el don por el cual la inteligencia está totalmente vinculada a Dios por amor. Puedo decir que es el don más propio del místico. ¿Se entiende? Y de hecho Santo Tomás lo considera en relación con la virtud de la caridad. Mientras los otros dos tienen que ver básicamente con la virtud de la fe, ¿sí? Como dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, en cambio, se vincula a la virtud teologal de la caridad. Bien, esto es muy esquemáticamente lo que digo, y con eso es suficiente, ¿sí? Bien, y desde la metafísica sería un don, es un hábito infuso que dispone para la fidelidad de la gracia, ¿sería? Sí, a ver, los dones del Espíritu Santo son siempre hábitos sobrenaturales infusos por la gracia del bautismo, como las virtudes sobrenaturales, ¿sí? La diferencia que Santo Tomás, y detrás de él la escuela tomista ha profundizado eso a lo largo de los siglos con mucho rigor, ¿no? Pero la diferencia que se establece básicamente entre dones, hábitos de virtudes y hábitos de dones, es que el hábito de virtud implica una operación que es al modo de la naturaleza humana. En el hábito de virtud, la raíz y el término son claramente sobrenaturales, pues son virtudes infusas por la gracia bautismal, ¿no? Las virtudes sobrenaturales todas, teologales y morales. Pero inclinan a una operación que es operación al modo de la naturaleza, en que tanto el entendimiento como la voluntad, como las potencias subordinadas a ellas e imperadas por ellas, operan según los actos que les son connaturales. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del hábito de justicia, sobrenaturalmente infusa, ¿no? Tenemos una virtud sobrenatural, que es don de la gracia bautismal, que nos habilita a realizar obras justas según el hombre nuevo que es creado en nosotros por la gracia, según la justicia del reino de Cristo, como partícipes de su justicia, de su ser justo. Pero nuestra voluntad pone el querer al modo natural. Está claro lo que digo. Pone un acto de querer lo justo y unas operaciones de obrar lo que es justo que son connaturales al modo de obrar propio de la voluntad humana. Y lo mismo, si vamos al hábito de fe, que es una virtud sobrenatural teologal, infusa primariamente en la inteligencia,
nuestro entendimiento, al dirigirse al objeto de la fe, pone actos que son a modo de los actos connaturales a la inteligencia humana. Resuelve juicios ante el objeto que se le da, saca conclusiones a partir de ese objeto, reflexiona sobre el objeto al modo humano. Está claro lo que digo, ¿no? Mientras que los hábitos de dones operan, se dice, modo divino, trascendiendo el modo de obrar humano. De un modo en que la potencia humana, más que moverse, más que operar, que eso sí pasa en las virtudes, por más que sean virtudes sobrenaturalmente infusas, es operado. O sea, es más pasivo que activo. O dicho de otra manera, que es paradójica, pero quizás más exacta, su actividad es un ser actuado. No se malentienda la expresión. Un ser puesto en acto más que un actuar en el sentido de operar el acto. ¿Se ve? Mientras en las virtudes está el modo propio de la operación humana, en los dones ese modo es trascendido y la potencia es operada por un impulso divino. ¿Se entiende? El Deo Dante acá implica tanto virtudes como dones que se aplican a la hora de alcanzar cierta intelección de los misterios. Pero como el Deo Dante se compone con un cumquerit, o sea, cuando busca, las virtudes parecen estar más bien del lado del buscar, mientras que el Deo Dante parece hacer alusión más bien a los dones, por los cuales la inteligencia es movida sobrenaturalmente hacia su objeto. Bien. Con esto creo que es más que suficiente, ¿no? Para distinguir los hábitos de virtudes de los hábitos de dones, ¿sí? Nos hemos internado en dos temáticas que son correlativas y por eso no me detengo demasiado en ellas, ¿no? Si perderíamos el hilo principal. Ahora volvamos a los... Suele decir los teólogos de la mística, suelen decir precisamente que lo característico de la vida mística es que prevalecen en ella los hábitos de dones por sobre los hábitos de virtud. O dicho de otra manera, la vida mística es una vida en la cual toda la actividad del alma es más bien movida por modo divino que por modo humano. Santa Teresa, cuando explica los distintos tipos de oración, tiene una comparación que es muy ilustrativa a este respecto, ¿no? Cuando empieza una persona a orar, dice ella, es como alguien que quiere sacar agua de un pozo y se vale de toda clase de artefactos y tiene que estar bajándolos al pozo y subiéndolos, una cosa trabajosísima, ¿no? En cambio, en la medida en que va ascendiendo, es como si ya no tuviese que hacer nada y el agua viniese sola, ¿sí? Irrumpiese en el alma sin que ésta trabajase nada para lograrlo, ¿no? Claro que ese no trabajar nada reposa sobre una vida entera de trabajos, entregada totalmente a Dios y un grado de caridad tan intenso que el que trabaja así, entregándose totalmente a Dios, quiere estar solo con Dios, ¿no? Y busca eso. Bien. Pero dejemos esto. Puse la comparación de Santa Teresa porque me parece que la metáfora a lo mejor aclara mucho lo que yo dije primero con términos puramente conceptuales, ¿no?
Y eso es un tema que tiene que ver con lo que vamos con el de la clase de hoy. Entonces, ¿es posible cierta inteligencia del misterio? Para la razón iluminada por la fe, dándoselo Dios y cuando busca. Tiene que haber una búsqueda, tiene que haber un esfuerzo de la inteligencia racional del hombre en pos de esa inteligencia de los misterios. Ahí está la investigación, la indagación teológica. Pero esa búsqueda, y es lo último que hemos visto, tiene que revestir cualidades. No puede ser una búsqueda cualquiera. Y el texto hace hincapié en tres cualidades que están expresadas en el texto por modo adverbial, ¿no? Cualifican el modo de la búsqueda. Esa búsqueda tiene que ser cuidadosa, rigurosa, tiene que ser pía, piadosa, y tiene que ser sobria. Cada uno de estos tres términos los hemos explicado en clases anteriores. Bien. ¿Qué falta analizar de la primera parte del pasaje, del párrafo? Dos cosas. Hoy vamos a dedicar esta clase a una de esas dos cosas. Primero, lo que podemos llamar las vías por las cuales debe discurrir la inteligencia para alcanzar esa intelección. Y señala dos grandes vías el texto. La primera es por la analogía con las cosas naturalmente conocidas. Y la segunda, por la comparación de los misterios entre sí y con el fin último del hombre. De esta doble vía vamos a tratar hoy. Y lo otro que nos faltaría de la primera parte del párrafo es algo que me parece muy importante enfatizar y comentar, porque dice que es posible cierta inteligencia de los misterios, añade el texto, y fructuosísima. O sea, dice que esa inteligencia, esa cierta inteligencia de los misterios es algo sumamente fructuoso. ¿A qué se refiere? ¿De qué frutos trata? ¿Cuál es la fructuosidad, la fecundidad de esa inteligencia de los misterios? Ese es el tema que abordaremos en la clase próxima, ¿sí? Pero hoy hablemos de las dos vías por las cuales ha de discurrir la razón iluminada por la fe para alcanzar cierta inteligencia de los misterios. Estas dos vías que pone aquí el texto de la Constitución Dei Filius han sido ampliamente desarrolladas por la tradición, tanto directamente como reflexivamente. Ya un primer tratamiento explícito, amplio de estas vías, lo encontramos en el Corpus Dionisiano. Especialmente en el tratado titulado de los nombres divinos, ¿sí? Pero viene precedido por ese texto que cronológicamente se ubica ya en la última fase de la patrística, viene precedido por consideraciones amplísimas de otros autores anteriores, como por ejemplo San Agustín, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza. Bien.
Y luego los grandes doctores escolásticos también han tratado de esto ampliamente. E incluso le han dado nombre a estas dos vías. A la primera la llaman analogia entis, analogía del ente o del ser. Y a la segunda, analogia fidei o analogía de la fe. Empecemos por la primera. ¿Cómo alcanzamos con la razón iluminada por la fe cierta inteligencia de los misterios? Primero que nada, por la analogía con las cosas naturalmente conocidas. Advirtamos que esta vía está inclusive implícita en todo el lenguaje de la revelación. Basta recordar unos ejemplos clarísimos de esto, ¿no? San Pablo, a la hora de profundizar la inteligencia de qué sea la iglesia, usa reiteradamente la comparación con un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así, sin más. De modo que la analogía del cuerpo la usa para explicar qué es la iglesia. Pero vuelve a la analogía cuando se trata de explicar, por ejemplo, la pluralidad de dones del Espíritu en la iglesia. Y entonces recurre a la analogía de los distintos miembros que cumplen funciones distintas en el cuerpo, y así los distintos cristianos, según los dones que reciban del Espíritu, cumplirán distintas funciones para el bien del todo. De manera tal que a la hora de entender el misterio de la iglesia, misterio ciertamente sobrenatural y sobrenatural estrictamente dicho, está usando de una analogía ¿con qué? Con realidades naturalmente conocidas, como dice el texto de la Constitución. Cuando el salmista dice de Dios, el Señor es mi luz, o dice, el Señor es la roca de Israel, de nuevo, está usando el conocimiento de realidades que naturalmente el hombre capta. La roca, la luz. Pero se vale de ese conocimiento para hablar de Dios. Y dice que Dios es como una roca y que Dios es como la luz. Si este procedimiento está implícito, insisto, en el lenguaje mismo de la revelación, será, de hecho, una vía ordinaria para profundizar la inteligencia de los misterios. ¿Por qué se llama analogía del ser a esta vía? Porque de eso es de lo que se trata precisamente, de captar el ser de los misterios en la medida en que esto sea posible, por analogía con el ser de las cosas que conocemos naturalmente.
Tenemos necesidad de partir en nuestro conocimiento de lo que naturalmente alcanzamos. Y ciertamente que sí, cuando conocemos por vía racional, es claro que sí. Porque si dejásemos de lado el objeto natural propio de nuestra inteligencia, la inteligencia no podría operar racionalmente. De modo que siempre tenemos que partir. Necesitamos partir. Esto es, podríamos decir, una indigencia de nuestra inteligencia que tenemos que respetar con humildad. Necesitamos partir de las cosas naturalmente conocidas. Pero esa indigencia se compone con una grandeza de la inteligencia. Y esa grandeza está en que, no precisamente por ser humana necesita partir de las cosas que naturalmente conocemos e incluso de las cosas que sensiblemente conocemos. Pero por ser inteligencia, su objeto propio es el ser de las cosas. Y el ser de las cosas, de todas las cosas, advirtamos que esta vía tiene un fundamento teológico que es el que voy a mencionar a continuación. El ser de todas las cosas se da por participación del ser infinitamente perfecto y no puede darse de otra manera. Porque todas las cosas son por participación. Tanto su existencia como su esencia la tienen por participación. Y advertido esto, podemos entender que la captación intelectual de las cosas no tiene de suyo por qué encerrarnos en las cosas, sino que nos tiene que remitir el captar el ser de las cosas a captar el ser de la fuente de que ese ser procede y del fundamento del cual ese ser es participado. Y ahí viene la grandeza del carácter analógico de la inteligencia. Por analogía podemos remontarnos a realidades que trascienden lo inmediatamente dado y a realidades que trascienden incluso lo naturalmente cognoscible. Por la analogía nos remontamos de lo que directamente conocemos a lo que indirectamente podemos conocer aún en el orden natural. Y si se trata de captar misterios sobrenaturales con la inteligencia, por analogía podemos remontarnos de lo naturalmente conocido a lo sobrenatural. Pero siempre y cuando respetemos el carácter analógico de ese conocimiento. Por eso, el entender bien esta vía implica entender básicamente qué sea la analogía. Y qué sea la analogía del ser, o sea, la analogía metafísica. Porque si excluyésemos el carácter analógico y el carácter analógico de orden metafísico de la inteligencia humana, estaríamos suprimiendo esta vía. Nada más y nada menos. Por eso la doctrina metafísica de la analogía, fundada en la doctrina de la participación, no es cualquier cosa y no es algo prescindible en la doctrina teológica ortodoxa. Suprimida la analogicidad de la inteligencia humana en cuanto al ser, se suprime toda capacidad de conocimiento natural de Dios y toda capacidad de conocimiento sobrenatural propio y riguroso de los misterios sobrenaturales. Aún se suprimiría el carácter de conocimiento intelectual de la analogía impropia.
de la que se hace por vía de metáfora, ¿no? Pero que también es fructuosísima para la inteligencia. La analogía excluye tanto la univocidad en sentido estricto y propio como la equivocidad. Explicar esto ampliamente, de nuevo, excedería el marco de este comentario que estamos haciendo. Si no presuponemos cierta inteligencia de lo que acabo de decir, nos llevaría varias clases explicar esto adecuadamente, ¿no? Sí, dígame si quiere. No, aprovechando ese comentario, recuerdo al oyente de este curso que este tema está tratado tanto lógicamente como metafísicamente en nuestro curso de lógica, De al lógica, muy comienzo. bien, muy Es uno de bien. los primeros temas que tratamos. Ahí cabe propiamente el tema, lógico, exacto, muy bien. Ahí lo Así hemos que ahí hecho. está, las primeras 3 clases son de eso. Ciertamente que sí. Vale la pena así recordar que este tema de la analogía ha sido amplia y profundamente cultivado en la tradición de la escuela tomista, y voy a mencionar al primer autor que escribe un tratado exclusivamente sobre la analogía, de Analogia es el título, que fue nada más y nada menos que el cardenal Tomás de Bío, el célebre Cayetano, comentarista también de la Suma de Teología, ¿no? El primer de Analogia monográfico que existe es el de Cayetano. Y el tratado más extenso que yo conozca en la materia es el escrito por otro gran miembro de la escuela tomista, ya del siglo, Cayetano, recordemos, de principios del siglo XVI, ¿sí? Y el tratadista que ha escrito el tratado más completo y más amplio sobre la analogía, que yo conozca por lo menos, es el gran tomista español del siglo XX, Santiago Ramírez, también miembro de la Orden de Predicadores como Cayetano y como el propio Santo Tomás, ¿no? El padre Santiago Ramírez tiene un de Analogia en 4 volúmenes, que es un monumento magnífico de ciencia y de sabiduría metafísica y teológica a la vez. Bien, remito a estos autores para que se advierta que hay una amplia literatura sobre esta materia, ¿no? ¿Qué sea la analogía? ¿Qué tipos de analogía haya? Bien. Recordemos muy brevemente que los dos tipos fundamentales de analogía que hacemos son la que se llama analogía de atribución o de proporción y la que se llama analogía de proporcionalidad, ¿no? De estas dos, la principal es la analogía de atribución. Sobre este tema han discutido los propios escolásticos ampliamente, ¿no? Cuál sea el tipo de analogía fundamental. A mí me parece que la tesis que sostiene la primacía de la analogía de atribución es solidísima. La analogía de atribución es analogía de uno a uno o de varios a uno, ¿no? Baste pensar en el concepto de vida o de viviente, ¿no? Yo digo viviente de un vegetal, digo viviente de un animal, digo viviente del hombre, digo viviente del ángel y digo viviente de Dios. El concepto con que entiendo el ser viviente en todos estos casos es un concepto unívoco, imposible, porque el vivir no se da realmente del mismo modo en estos distintos géneros de ser viviente, y mucho menos en Dios que trasciende de todo género, ni se puede entender del mismo modo.
¿Está claro? Se da de modos genéricamente distintos y por lo tanto, lo que habrá de común en ellos será cierta razón analógica, pero que se realiza y por lo tanto ha de entenderse en cada género de modo distinto. Y con una distancia analógica todavía mayor cuando de los géneros de criaturas pasamos al viviente perfectísimo que es Dios. Pero tampoco puede ser, o sea, no puede ser un concepto monológico, sino analógico, que es un concepto que se distiende con modalidades distintas según las realidades distintas a que se refiere. Pero tampoco es una voz equívoca. Advirtamos que conceptos equívocos no puede haber. El concepto o es monológico o es analógico. ¿Sí? Equívocas son las palabras, solamente. No hay conceptos equívocos. Y una palabra se equivoca cuando le corresponden conceptos distintos, pero inconexos entre sí, de tal modo que entender uno no implica entender el otro. ¿Está claro? Hay pura homonimia. Es el mismo nombre, pero los conceptos son enteramente distintos y diferentes. Adviértase que en un concepto analógico hay términos distintos, esencialmente distintos. Pero la razón de la analogía hace que el concepto converja sobre los distintos analogados. No hay divergencia, hay convergencia en la analogía. No sé si es claro lo que digo. Pero mientras dos conceptos que se significan solamente con la misma voz, pero no tienen nada que decir, difieren, porque si voy hacia el uno, el otro no lo entiendo, no tengo nada que ver con el otro. ¿Está claro? Si yo uso la palabra vela para referirme a un instrumento de iluminación o para referirme al instrumento de propulsión de un navío, los dos conceptos son absolutamente inconexos entre sí. De modo que si yo entiendo uno, del otro me aparto por completo, diverjo del otro, ¿no? Hay divergencia. Lo único que coincide ahí es la palabra. Ahí es donde tenemos la homonimia o el equívoco terminológico, que no conceptual. Conceptualmente lo que hay son dos razones inteligibles diferentes e inconexas, ¿no? Cosa que no pasa con la noción analógica. No puedo decir que no haya conexión alguna entre el ser viviente del vegetal, el del animal, el del hombre, el del ángel y últimamente el de Dios. ¿Cómo no va a haber conexión alguna? El ser viviente siempre dice cierta actividad inmanente. Y esa razón se conserva en todos los casos que he mencionado. ¿Está claro? La actividad inmanente es lo que distingue a un ente sustancial viviente de un ente sustancial inerte, que solamente tiene acciones transitivas, no tiene actividad inmanente. Pero la actividad inmanente se participa en las criaturas por géneros totalmente distintos. Una cosa es una actividad inmanente de orden corpóreo, otra cosa es una actividad inmanente de orden espiritual. Y la actividad inmanente de orden corpóreo puede ser vegetativa o puede ser sensitiva. Y hay analogía entre ambas, no univocidad, porque la sensitiva implica perfecciones de la actividad inmanente que no se dan en la actividad vegetal. ¿Está claro? Perfecciones genéricamente otras, y por lo tanto, cuando digo viviente de un ser sensitivo, no digo lo mismo exactamente que cuando digo viviente de un ser vegetal. Y si paso de ahí a la vida espiritual, mucho menos, porque ya supone otra naturaleza, de otro orden distinto, y una vida completamente distinta, pero que sigue siendo vida en sentido propio, pero analógico. Bien. Menciono esto porque, y pues, si de la vida del espíritu finito pasamos a la vida del espíritu que es Dios, entonces la distancia analógica es todavía mayor.
Adviértese que la mayor distancia analógica es siempre la que sea entre la criatura y Dios. Por eso la analogía teológica es la mayor analogía que hay. Volvamos a los tipos de analogía. La analogía puede ser de atribución o de proporcionalidad. De proporcionalidad es siempre de una relación a otra relación. Es cuando digo, no, capto bajo la misma razón analógica una serie de seres ordenados jerárquicamente o un ser en relación a otro en una única serie jerárquica, eso es analogía de atribución o de proporción, sino que comparo relaciones, no a 1, a 2, a 3, a 4 en relación con A. Eso sería analogía de atribución, como en viviente. Pero cuando digo que A es a B como A' es a B', ahí lo que tengo es una analogía de proporcionalidad, ¿no? La primacía de la analogía de atribución radica en que toda analogía de proporcionalidad presupone una analogía de atribución. Así, por ejemplo, el nombre de roca que se le da a Dios en la Escritura. Ahí tenemos una analogía de que podríamos hablar de proporcionalidad, ¿no? Como la roca es un suelo en el que asentarse con seguridad y firmeza, establemente, que da seguridad a quien se apoya en ella, perdón. Dios, eso para cualquier ser inclusive que requiera sustento sobre la tierra, sustento físico, quiero decir, sobre la tierra, ¿no? ¿Es el hombre o es un animal que busca pisar sobre la roca para afirmarse, ¿no? Para no hundirse, para no caerse? Bien. La roca es un sustento firme, es un sustento estable, sólido, seguro. Lo que la roca es para quien pisa sobre ella físicamente, Dios lo es para su pueblo. Dios es la roca de Israel, es el sustento firme, es el fundamento inquebrantable, estable, solidísimo, que no falla y que permite sustentarse y no hundirse o caer o perecer. Por eso, fíjese, el salmista dice, el Señor es mi roca y mi salvación, ¿no? Añade inmediatamente otro concepto que queda iluminado por el de roca y al mismo tiempo ilumina el sentido en que dice que Dios es la roca, ¿no? Sí, dígame, Ezequiel. Sí, para avisar, nos quedan 10 minutos. Uy, 10 minutos, qué barbaridad. Dije Es que muy me iba. poco, es muy poco, pero no tenemos apuro igual, así que... Seguimos, este no- tema lo vamos a no- seguir la clase próxima porque hoy ni siquiera voy a sí, terminar sí, sí, sí. con la analogía Ningún problema. con la analogía del ente, ¿no? Pero Vale la pena lo que pasa es ir que lento, pero seguro. si no repaso un poquitito estas nociones, queda todo muy en el aire, ¿sí? Está muy bien, está muy Me bien. dedico a dividir un poco la analogía para que se vea que advierta que hay distintos tipos de analogía, ¿no? Analogía de proporción o atribución y analogía de proporcionalidad, primera distinción importante. Pero después tenemos que distinguir. Cuando uno hace una analogía esta analogía puede ser intrínseca o extrínseca en el caso de la atribución. Y puede ser propia o impropia en el caso de la proporcionalidad. Cuando decimos viviente en todos esos analogados que hemos dicho, estamos haciendo una analogía de atribución intrínseca. Porque todas esas cosas son en su ser mismo vivientes. En cambio, si nosotros, y es el ejemplo que trae Aristóteles,
para ilustrar lo que es un nombre analógico. Si nosotros llamamos sano a un ser viviente y llamamos también sano al alimento o la dieta o al clima del lugar en que ese ser viviente vive, la analogía de atribución es extrínseca, porque ni al alimento, ni a la dieta, ni al clima los llamo sanos intrínsecamente. Es claro esto, porque si pensamos un poquitito, la analogía, si hay algo que la analogía no hace es eximirnos de pensar, ¿eh? La analogía es lo más exigente para el rigor de la inteligencia. Cuando la inteligencia no quiere pensar con rigor, se refugia en la univocidad o en la equivocidad. Es mucho más fácil eso, ¿eh? La analogía es sumamente exigente para la inteligencia humana. Requiere un esfuerzo constante. Por eso adquirir el hábito del pensamiento analógico es arduo y es algo que debe hacerse progresivamente, constantemente, en una ejercitación permanente de la inteligencia, que tiene que habituarse a entender las cosas de modo analógico, ¿eh? Cuando uno dice que el clima es sano o que la dieta es sana, no puedo decir que sean sanos intrínsecamente porque la salud en sentido intrínseco solo cabe pensarla en un ser viviente. Porque para decirlo muy elementalmente y sin entrar en mayores profundidades, ser sano es tener un buen estado de salud, un ser vivo. ¿Está claro? Eso es ser sano. Estar el organismo íntegro en cuanto a su funcionalidad vital. Entonces digo que es sano, ¿no? O estar el espíritu íntegro en su funcionalidad espiritual. Y entonces digo que es un espíritu sano. ¿Se advierte? En la noción de sano sigue la noción de viviente. Por lo tanto, nada que no sea un ser vivo sustancialmente podrá llamarse sano en sentido intrínseco. Uno podría extender, sí, la noción de sano a los seres no vivientes para decir que son íntegros físicamente, ¿no? Digo, este plato está sano para decir que no está ni rajado ni cachado, ¿no? No se le saltó un pedacito de esmalte ni tiene una rajadura importante, sino que está sano, ¿verdad? Ahí analogaríamos una razón que es más bien la de integridad, ¿sí? Aunque podamos usar la palabra sano extendiéndola de arriba hacia abajo. Eso sería una analogía descendente, no ascendente, ¿no? Bien. Pero sano en sentido propio es solamente un ser viviente. Tiene salud, ¿no? No podemos decir que tiene buena salud el plato. ¿Tiene buena salud? Un ser viviente. De una planta sí puedo decir que tiene buena salud. De un animalito también y del hombre también, ¿no? En el hombre ya hay que distinguir la salud física de la salud espiritual y por analogía también podemos decir de un ángel que tiene buena salud o no, según su espíritu funcione con integridad en orden al fin o no, ¿no? Bien. Pero hay que ver hasta qué punto se conserva el sentido propio de salud, ¿no? Porque si hablamos de la salud del organismo, entonces ya eso requiere un viviente corpóreo. Dejemos toda esta discusión aparte. Lo que sí es claro es que si lo digo del clima, si lo digo de la dieta, si lo digo del alimento, estoy haciendo una analogía de atribución extrínseca, porque le estoy atribuyendo salud o ser sano a algo que en sí mismo no puede tener salud, pero que puede contribuir, favorecer, restaurar, etcétera, la salud de un ser viviente. Lo digo por una relación o de causalidad eficiente o de causalidad final y por lo tanto por una relación extrínseca. Es una analogía de atribución extrínseca, no intrínseca. Bien. Y no se puede confundir lo uno con lo otro, ¿eh?
haríamos un desastre con la inteligencia si nosotros atribuyésemos intrínsecamente una razón analógica a algo que solamente puede caer bajo esa razón de manera extrínseca. Adviértase que la analogía intrínseca es primaria respecto de la extrínseca, porque los sujetos que se dicen bajo esa razón y se entienden bajo esa razón son aquellos de los que la razón se dice intrínsecamente, no aquellos de los que se dice extrínsecamente, porque si se dice extrínsecamente se dice por referencia a uno de los primeros, es decir, de aquellos de los que se dice intrínsecamente. Bien. Para terminar con esta división, y con esto terminamos la clase por hoy. La analogía de proporcionalidad puede ser propia o impropia. Es propia cuando la razón analogada se dice en un sentido recto de los analogados, de cualquiera de esos. ¿Sí? Entonces es una razón de analogía proporcional propia. Si yo digo que 2 es a 4, como 3 es a 6, estoy haciendo una analogía, ¿verdad? Y claro, sí. ¿Por qué 2 es a 4 como 3 de I? Porque 2 es la mitad de 4 y 3 es la mitad de 6, ¿no? ¿Los dos son mitad en el mismo sentido o no? Y claro, sí. Ahí en realidad mitad está dicho unívocamente. Pero si yo digo 2 es a 4, ¿cómo? Esta parte del libro es a esta otra parte del libro. Mitad y mitad. Bueno, ahí podría decir que es analógico, porque el libro y el número 2, una parte de un libro y el número 2 no son homogéneos en su ser, ¿no? Para empezar, es un ente aritmético y el otro es un ente real físico. O, si se refiere al contenido del libro, es un ente de razón, porque es un inteligible puro, ¿no? Es un objeto de intelección. Cuando paso de un orden de ser a otro, ya no puedo moverme sino analógicamente. Pero yo puedo hablar de la mitad de un libro, y puedo hablar de la mitad de un libro, ¿sí? Y mitad se dice en los dos casos en sentido propio, aunque no exactamente en el mismo sentido. En cambio, si yo digo que Dios es la roca de Israel, roca, dicho de una piedra y dicho de un suelo rocoso y dicho de Dios, no se dice propiamente, se dice impropiamente, decimos, o, para decirlo con un concepto positivo y no negativo, metafóricamente. Metafórico quiere decir que ha sido llevado más allá. Eso es literalmente el sentido de metafórico, es una palabra griega, ¿no? Parecida a metafísico. Metafórico. La raíz que está en fórico es la del verbo griego que significa llevar, conducir. Es la misma raíz del verbo latino que significa eso, que es el verbo ferre, ¿no? La raíz es exactamente la misma en griego y en latín. Y metáfora es el llevar más allá. Y es lo que se hace en una metáfora, ¿no? Si yo digo que Dios es la roca, esa noción de roca la estoy llevando mucho más allá de sí misma. Evidente. Estoy haciendo una metáfora. La metáfora de Suyo en general es elevadora, va más allá, asciende, hace que el pensamiento ascienda de las realidades dadas inmediatamente
Por ejemplo, a los sentidos, a realidades puramente inteligibles, y de realidades inteligibles finitas a la realidad del ser divino. Todo esto que he bosquejado simplemente es el mundo de la analogía conceptual. Ahora, ¿qué es la analogía del ser? La analogía de los misterios con las cosas naturalmente conocidas. Es el analogar realidades conocidas por el hombre naturalmente, elevándolas al conocimiento de los misterios sobrenaturales. Para eso tenemos que reconocer que la analogía puede ser propia o impropia, primero que nada, ¿no? Pero esa elevación tiene que ser siempre una elevación purificadora de lo analogado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hacemos analogía teológica, cuando elevamos los conceptos o sean conceptos de cosas sensibles o de cosas puramente inteligibles, y adviértese que solo estos últimos se pueden analogar propiamente a Dios. De ahí la importancia de la inteligencia metafísica. Si yo quiero elevar un concepto en su tenor propio a Dios, no podrán ser jamás nociones o conceptos de orden físico, porque implican materialidad. Ni podrán ser conceptos de orden matemático, porque implican también la cantidad dimensiva que es propia de los seres materiales, aunque esa cantidad esté abstracta de su ser físico que la sustenta. Tendrán que ser siempre nociones de orden metafísico. Yo no puedo elevar propiamente a Dios una noción como roca, luz o aire. ¿Las puedo elevar por metáfora, o sea, impropiamente? Sí, señor. La propia escritura lo hace y es legítimo hacerlo y ya veremos con qué cautelas. Pero si quiero elevar algún concepto en sentido propio a Dios, tendrá que ser una noción de orden metafísico, porque ni lo físico ni lo matemático no puede elevar a Dios la noción de doble, triple, ¿no? Algunos de los antiguos símbolos de la fe, cuando habla de la Trinidad, dice Dios es trino, no triple. Claro, no es triple, no es una cantidad triple de otra. ¿Cómo hace Dios una cantidad si la cantidad es propia de los seres materiales? ¿Está claro? Se puede decir que es triple. Que es trino no quiere decir que es triple. No, no quiere decir eso. Ni que es tres en sentido numérico cuantitativo. No. El número que se analoga a la divinidad es el número metafísico. No el número físico ni el número matemático. Fíjense que distinguir estas cosas implica todo un ejercicio de la analogía, ¿no? La noción de número se puede decir físicamente, se puede decir matemáticamente, se puede decir metafísicamente. Hay una analogía de la numerosidad, digamos. Bien. Pero si yo elevo a Dios nociones en sentido propio, como la de esencia, la de substancia, la de causa, las puedo decir en sentido propio porque esas nociones son de orden metafísico. Son las únicas que se pueden analogar propiamente a la divinidad. Las que trascienden el universo de la materia. Lo mismo pasa con las perfecciones propias del ser espiritual. ¿Se pueden analogar a Dios? Sí, porque trascienden del universo de la materia, ¿no? Yo puedo decir que Dios es inteligente, que Dios es amante. Puedo hablar de la voluntad divina, de la inteligencia divina en sentido propio. Sí, señor. Pero para elevar esas nociones a Dios las tengo que purificar de todo lo que tienen de imperfección, en virtud de que esos conceptos los hemos formado por nuestro conocimiento de las realidades naturalmente asequibles, es decir, de criaturas. Y por lo tanto, cuando empezamos a entender qué es sustancia, qué es causa, qué es esencia, qué es naturaleza, lo entendemos de las cosas finitas y con la imperfección con que el ser sustancia, el ser naturaleza, el ser esencia, el ser causa se da en las cosas finitas.
¿Está claro? Para elevarlos por analogía a Dios, esos conceptos tienen que ser purificados de toda rémora, de todo resto, de todo rastro también, de toda impureza, de imperfección, que la tienen siempre porque los hemos formado a partir de las realidades que están al alcance de nuestra experiencia, que son siempre realidades finitas, aún en las de naturaleza espiritual, como son nuestro propio espíritu humano, conocido reflexivamente, que nos da acceso a nociones como la de voluntad, inteligencia, virtud, justicia, y todas esas nociones forman un universo de nociones que podemos analogar a Dios, pero por decir que Dios es providente, que con una providencia como la providencia humana, y ciertamente que no. Ahí viene el esfuerzo de purificación analógica. Pero podemos, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento positivo de que la analogía del ser nos lleve a cierta intelección de los misterios? Vuelvo a eso y con eso sí que termino. Es que el ser de estas cosas finitas es participación del ser perfectísimo, directa o indirectamente, más próxima o más remotamente. ¿Está claro esto? Y por lo tanto, captar eso me permite, por analogía del ser, captar aspectos del ser que trasciende el alcance de nuestro conocimiento natural, es decir, el que está involucrado en los misterios. De esa intelección se trata aquí. Entonces, una vía es la analogía con las cosas naturalmente conocidas. Bien, dejemos aquí y la próxima trataremos de completar esta explicación. Buenísimo, profesor. Bueno, rezamos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Deo gratias, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancta Maria, ora pro nobis. Ora In pro nomine nobis. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.